¿Cómo se agrupan los datos? Vamos a hablar de clusterización dentro del aprendizaje no supervisado, Machine Learning en R. ¿Cuándo utilizamos este tipo de técnicas? Yo necesito conocer cómo los datos están organizados. Entonces puedo utilizar estos algoritmos que son de clustering para tratar de ubicar los grupos, los agrupamientos de datos existentes. Los datos per se pueden tener algún tipo de patrón de cómo se están agrupando. Dentro de las técnicas, lo que se hace es tratar de ubicar cada uno de los segmentos y posteriormente ubicarlos. ¿Y para qué utilizamos esto? Por ejemplo, yo tengo dentro de una población que definir un grupo de consumidores. Y a partir de esos grupos de consumidores yo puedo determinar cuáles son sus perfiles. Entonces, la técnica de clúster de datos me ayuda a conocer justamente este tipo de comportamiento. Una de las técnicas más utilizadas se la conoce con el nombre de caminos. Este algoritmo lo que hace es utilizar la media de un grupo seleccionado para iterativamente irse ajustando hasta encontrarse dentro del centro de los datos. Por eso se conoce como K-means. K tiene que ver con el número de centroides, que también equivale al número de clusters, y means, que tiene que ver con el promedio. Entonces, la ubicación del centroide corresponde justamente a la media del grupo de datos. En el gráfico, ustedes van a ver cómo se va ajustando los centroides. Fíjense que van moviéndose creativamente hasta que ya no se mueven, se quedan en el mismo lugar. Este tipo de algoritmo arranca con centroides aleatorios para que finalmente, cuando yo ubica un punto de interacción, se queda dentro de la región como una media de un centroide. Ahora el camino se popularizó y tiene otras interacciones que vamos a ver. Dentro de R podemos utilizar lo que se conoce con el nombre de cluster, el package, que se utiliza para poder hacer K-means. Lo interesante es que a mí me toca preguntar cuál es el número óptimo de clúster. Puedo arrancar con 2, 3, 4, 5, 6. Pero hay una teoría que persigue el seleccionar este número de clúster óptimos, número de K. Entonces, para hacer esto de aquí, ya se puede utilizar un paquete como cluster árbol. Y la función que se utiliza, en este caso, es Optimal Cluster K-means, que va a iterar en este caso hasta un máximo de 10 K-means. Y lo que va a indicar este optimal es cuál es el número óptimo de casos. Fíjense en el lado eh, derecho del gráfico de cómo se mueve la función de threshold, que es porque a partir de un número alto de clúster realmente esa diferencia no cambia. Entonces tenemos que determinar cuál es el número óptimo de clusters. Y a partir de eso podemos saber cuál es el valor. Fíjense en el caso de acá, he determinado que hay tres clusters, ¿no? La respuesta, por eso que en el gráfico inferior se van a encontrar ustedes, que son 4 variables de iris, y en el comportamiento yo voy a determinar que habían 3 clusters. La función de Optimal Cluster K-means, usando los datos cuantitativos de iris. Otra cosa interesante es que debido a que estos algoritmos utilizan medidas y distancias, lo que se tiene que hacer es poner los valores adimensionales. Fíjense el uso de la función scal sirve justamente para ese tipo de elementos. Entonces utilizo los datos normalizados para poderlos utilizar. Y una vez que yo ya saco dentro de
el K-means RCPP, yo puedo determinar cuáles son los centroides, que es como que el perfil del clúster, el valor que representa. Si bien es cierto, esta técnica interactiva es muy interesante, a veces puede tener mucho cálculo, también podemos encontrarnos con elementos que permitan iterar. Por ejemplo, aquí quiero reducir el gráfico, tengo el gráfico de un elefante y yo voy a pasar este gráfico a un archivo, le voy a leer imagen, voy a ponerlo dentro de una variable, estoy presentando con Emacs Show la imagen, pero fíjense que voy a hacer un resize, ¿no? Para que se convierta esto en un conjunto de datos. Y esto de aquí lo voy a plantear para que haga el último cluster, me ubique cuántos clusters óptimos hay. Y posteriormente a esto, usando aquí determinado que son 5, voy a poner 5 en el Gaming CDP. Y finalmente a esto voy a reconstruir la imagen a partir de los centroides. O sea que con 5 centroides pude tener la imagen que está en la parte inferior derecha. Esto significa una reducción de tamaño de la imagen. Entonces, des en cuenta que no solamente se utiliza para segmentar clientes, sino también se utiliza para el tratamiento de imágenes o detección de patrones dentro de imágenes. Paralelo al CAMIMS tenemos el CAMEDOIDS. Este es un algoritmo que en vez de utilizar una media, utiliza un punto como clúster, un punto de datos válido. Entonces, como se muestra en el gráfico, fíjense que el CAMINS va a tratar o iniciar siempre con un valor que se centre. Pero si es un punto de dato válido, en cambio, va a siempre a buscar que sea uno de los valores. Y esto va a ser más iterativo. Si usamos el cluster R, tenemos la función optimal cluster medoids. En la parte derecha se ve cuál es el comportamiento de la optimización del número de clusters. Y al igual que en el caso anterior, con 3 se llega a un punto óptimo. Fíjense que usar el cluster medoid obtengo el número de clusters y aquí la interacción, vean cuál es el comportamiento, a través de eso puedo hacer la predicción y me puede reconstruir los valores del cluster. ¿Qué ocurre con el gráfico? Miren, este es el caso del gráfico. Aquí tengo yo la imagen del elefante. En vez de utilizar K-means, puedo utilizar medoids, por tal un optimal cluster medoids. Y el valor de clúster óptimo también salió en 5. Y fíjense, pude reconstruir completamente la imagen del elefante. Otra de las técnicas es usar lo que se conoce como Gaussian Mixed Model. Normalmente tenemos comportamientos o ciertas curvas que se pueden aproximar por medio de varias distribuciones normales, como se muestra en el gráfico del lado izquierdo. ¿Sí? A medida que estos datos van poblando, se van ajustando y aparecen las distribuciones, que si bien es cierto son o aparecen como si fuera una suma o una unión de distribuciones gaussianas. Esa misma distribución que vemos en el lado izquierdo que se ve para una dimensión también se puede aplicar en 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. Y la idea es ir ajustando el centro o la media y la varianza de esta distribución para que capte la mayor cantidad de puntos cercanos a la media. De allá que viene el nombre de Gaussian Mixed Model. Hay dos tipos de algoritmos, uno que usa la Kite Information Criterion, que es
o también AC, que la fórmula es 2K menos 2L n natural de L, donde K es el número de parámetros y L la máxima verosimilitud del modelo. Entonces yo hago el Intel Package Cluster R y aquí utilizo Optimal Cluster IMM. Dentro del criterio utilizo el criterio de AC. ¿Sí? Y a partir de esto puedo determinar el número óptimo de clusters, en este caso también coincide con 3. Y la predicción que se utilice para obtener los valores correspondientes dentro del clúster. Si vamos al tratamiento de la imagen, fíjense que yo tengo el mismo modelo, y de hecho prácticamente lo mismo que en los casos anteriores, solamente que ahora utilizo Optimal Cluster GMM con el criterio de AC. Y este es el elefante que se reconstruye a partir de el número de centroides obtenidos desde la optimización, que equivalen a 5. También podemos hacer el GMM con BAC, que es Bayes Information Criterion. En este caso, el BAC es igual a K, que es el número de parámetros, el logaritmo natural del número de datos, menos 2 logaritmo natural de L, que es la máxima verosimilitud del modelo. Aquí se agrega un dato adicional con respecto al anterior y hay una expresión un poco más compleja. Pero sin embargo, esto se repercute con respecto al caso anterior, es en la expresión del comportamiento. Estamos buscando el BAC que me determine el número adecuado de clusters. Entonces utilizamos Optimal Cluster GMM, criterio en BAC, ¿sí? Y aquí me va a indicar, como está en el gráfico superior del lado derecho, que es un número de 3. Justamente se da el punto del codo de quiebre. Y a partir de esto de aquí ya puedo construir, sacar el modelo óptimo, puedo hacer predicciones, puedo sacar el número de cluster labels, en fin. Demos la comparación de este modelo con respecto a la imagen. Fíjense, aquí tengo el efecto. Fíjense el comportamiento del elefante. Quizás aquí se ven ciertas tonalidades un poco diferentes con respecto al uso de sombras. Miren que es como eso, ya más marcado el clúster que se determinó como normal dentro de la pierna trasera del elefante, utilizando justamente el criterio de Bayes. Existe otro tipo de algoritmo como el nombre de mini-batch Camins. Esto ya es utilizado, tengo un montón de datos en Big Data. Para Camins, de esto hay un paper que se llama Scale Camins Clustering, que habla justamente de este comportamiento y cómo hacer este proceso mini-batch. En este caso utilizamos también el library clusterar y utilizamos la función mini-batch también. Se ingresan los datos, el tamaño del batch, que es el tamaño a procesar del bloque, y al final, al igual que Camins, va a tratar de ubicar los centroides. Una de las cosas interesantes es que el hecho de tener distribuciones grandes se va a aplicar la ley de grandes números. Entonces, posiblemente lleguemos más rápido a ubicar un centroide para grandes datos. Si la información te fue útil, suscríbete. Estamos trabajando en contenido innovador.